Damos gracias a Dios por otro instante más de vida que el Señor nos regala en este espacio que Él ha permitido llamar Edifícate en la verdad. Saludamos a todos los hermanos y a todas las personas que el Señor tiene a bien que este mensaje llegue a sus vidas. Y los invitamos también para que compartan este mensaje, para que este mensaje también sea de bendición para otras personas en ese proceso evangelístico que el Señor nos manda a realizar, como miembros, como unidad y como cuerpo de Cristo. Y en esa parte del cuerpo de Cristo hemos venido hablando en que Satanás se empeña en dividir el cuerpo de Cristo. Y si miramos en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 1, versículo 13, la palabra de Dios nos alerta: ¿acaso está dividido Cristo? Pero también el Señor, en el libro de Marcos capítulo 3, versículo 24, nos alerta: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Este versículo nos resalta la unidad y la fortaleza de la vida cristiana. Pero aquí nos habla sobre un reino y ahora vamos a hablar sobre la familia. Una casa dividida contra sí misma. Lucas capítulo 11, versículo 17. Mas Él, está hablando el Señor Jesucristo, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Entonces vemos que el que la tiene clara es Satanás. Divide y reinarás. Y hay dos divisiones, una que son la de las cosas de Dios y otra que son la de las cosas de Satanás. Y Satanás no necesita hacer presencia en algo que ya él domina, que él es el gobernante, que él es la autoridad. Allá está su ejército. Él necesita estar en contra de sus enemigos, en contra del bando opuesto, porque ahí nos está hablando la palabra. ¿Qué ejército prevalecerá si todo reino dividido contra sí mismo es que asolado? Entonces Satanás lo vamos a encontrar en las familias, en los hogares, lo vamos a encontrar en las iglesias. Por eso no se le haga extraño a usted y no se enemiste con la iglesia, porque la iglesia de Dios es totalmente diferente a lo que significa las acciones del hombre. Porque las acciones de Dios están en la palabra y son puras, son santas, son de buen nombre, son correctas. Pero Satanás está allí. Satanás está vestido de pastor, puede estar vestido de sacerdote, puede estar vestido de siervo, puede estar vestido de lo que él desea. Por eso la palabra nos dice que es el gran engañador. Y por eso vamos a ver noticias en las cuales líder cae, líder fue violado, líder asesinó, líder mató, líder abandonó, líder señaló, líder robó, líder creó división. Dividen dinero, bienes, familias e incluso señalan hermanos. Y no solo líderes, todo el cuerpo de Cristo está expuesto a eso. ¿Cuántos de nosotros nos señalamos a hermanos, miembros? ¿Cuántos miembros no señalan a los líderes, a los que sirven, a los que predican? ¿Cuántos decimos: no, es que va a predicar tal hermano, no me gusta, o va a predicar tal pastor, no me gusta, o va a predicar el sacerdote tal, no me gusta? Y así andamos todos. Y el Señor nos alerta de que no debemos estar desunidos. Por eso debemos orar por los que están en eminencia, porque son ellos los que primeramente atacan a Satanás. Por eso vemos cómo la palabra de Dios se oculta, cómo se oculta el poder de algunos versículos directamente, que son versículos que nos manda el Señor también a memorizar, a tener fe y confianza, como mi Dios puede suplir a todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria, basado en el libro de Filipenses 4:19. Pero ¿por qué se oculta la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios tiene poder. Por eso vamos a encontrar que no solo se divide la iglesia, sino que también se oculta la palabra de Dios. Y se busca hacer visibles los defectos de la iglesia para que muchas de esas personas dicen: no, eso es lo mismo de todos.
tanto de estas religiones como la otra es lo mismo, esto es un negocio, y así sucesivamente nos hacen ver las cosas de Dios. Y también dentro de las iglesias algunos hermanos a veces nos recuerdan, pero es que usted es su pasado, y uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver mi pasado con mi servicio? ¿Qué tiene que ver mi pasado con mi devoción a Dios? ¿Por qué se señala al hermano en esa situación? ¿Es desmeritar al hermano? Porque es que yo soy la autoridad. Yo soy el que dirige, yo soy el pastor, y así sucesivamente. Y muchos llegarán allá a las puertas de las iglesias, ese señor que está allá, ese varón que está allá, era fulanito de tal. Por eso es necesario, dentro de los testimonios que cada uno tenemos, decir quiénes somos, de dónde el Señor nos sacó, quiénes éramos, para que nadie nos haga una situación lamentosa o de lamento, o una situación denigrante, más bien decirlo así, denigrante, en la que buscan que otros pierdan la confianza en Dios y en el servicio de esa nueva vida que el Señor nos ofrece. Por eso, en esa competencia de que alguien predica, de que alguien tiene algunos dones, en esa también hay división, y en la cual es necesario señalarle los puntos negros al hermano. Y ojalá, si yo conozco la vida de él, poder hacerme una situación, cómo es posible que él venga a hacer más que yo cuando yo conozco su vida. Por eso hay que tener cuidado en las predicaciones y de confiar a otros algunas cosas familiares, porque no falta el que diga en un púlpito una enseñanza sobre lo que usted vivió, porque para eso somos buenos, para señalar, para juzgar, para sentir que el hermano es una competencia para mí, para mi ministerio y para mi estatus. Por eso hay que orar y pedirle a Dios por cada miembro de la iglesia. Por eso el día de hoy vamos a hablar sobre estimar a los hermanos, estimar a los que son como Él. Y en el libro de Filipenses, vamos a tomarlo como referencia, capítulo 2, del versículo 19 al 30, nos habla sobre la historia de Pablo, de Timoteo y del hermano Epafrodito. Y vemos cómo la iglesia de Filipos, en ese estimar al hermano Pablo, envían un delegado, y ese Epafrodito lo envían los hermanos de la iglesia de Filipos. ¿Pero por qué lo envían? Porque Pablo está encarcelado y Pablo tenía unas necesidades. Incluso Epafrodito llevó la carta, la epístola, y llevó la ofrenda, porque todas las necesidades en ese tiempo y todavía de esa persona privada de la libertad tenían que ser resueltas por sus amigos o familiares. Por eso los hermanos de la iglesia de Filipos envían a Epafrodito. Pero en el último versículo del capítulo 2, Pablo dice que es necesario que Epafrodito vuelva a ustedes. Epafrodito estuvo enfermo en esa atención a nuestro hermano Pablo y estuvo al borde de la muerte. Pero en esa situación que vivió Epafrodito, él sintió también ese deseo de estar nuevamente en su tierra, en su iglesia y con los miembros de la iglesia. Por eso la palabra de Dios nos dice en esa epístola, en Filipenses capítulo 2, versículo 30, dice: recíbanlo llenos de alegría como creyente en el Señor. Aprecien mucho a los que son como Epafrodito, porque él puso en peligro su vida por servir a Cristo. Arriesgó su vida al prestarme el servicio que ustedes no podían prestarme personalmente. E invitarlos
que debemos estimar a todos los miembros de la iglesia, incluso a aquellos que de pronto no se comportan como debieran. Debemos orar. Debemos. También hay un versículo que nos habla sobre ese llamamiento de corregir. Mateo capítulo 18, versículo del 15 al 17 dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos o más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 16, versículo 17: al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Y hay otro versículo que nos habla, como el libro de Tito, capítulo 3, versículo 10: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Entonces vemos que las divisiones siempre van a estar ahí dentro de la iglesia, porque nuestro enemigo Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Recordarles que el hecho de nacer y vivir aquí en la tierra, estamos en una guerra espiritual, y puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, no en los líderes, porque somos hombres y caemos. Si no, miremos las noticias del comportamiento de muchos de los miembros de los que decimos ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso debemos orar, porque Él ataca a los que están en la primera franja de atención ministerial de todos los servicios que hay en la iglesia. Y de ahí para abajo, la intensidad de su ataque será con base en el compromiso que usted tenga. Por eso el ser cristiano no significa ser santos. Estamos en esa guerra espiritual, en ese proceso. Pero debemos estar, ¿qué? Alertas y vestidos con la armadura que el Señor nos dio. Para terminar, decirles que es una guerra espiritual y en esa estamos todos. Que Dios les guarde y les bendiga. Les habló su amigo y hermano de la fe, Alexander Álvarez Helves, miembro de la Iglesia Evangélica Alianza de Colombia, sede Cali. Dios les bendiga.